Estimado alumno, te presento la clase de taller número 2 de acentuación. El aprendizaje esperado de la clase de hoy es tildar las palabras acorde a las reglas de acentuación descritas por la Real Academia Española, proporcionando claridad al texto. Para comenzar, es necesario entender qué es el acento. ¿Te has fijado que las palabras tienen ritmo? Esto pasa porque, al igual que alguna de tus melodías favoritas, en su pronunciación las palabras poseen una sílaba donde se marca la voz respecto a las demás. A esta sílaba la llamamos sílaba tónica. Acá tenemos ejemplos de sílaba tónica como carpeta, teléfono, juramento, ancla. Si te das cuenta, la sílaba tónica aparece destacada en cada una de estas palabras, que aparece de forma ennegrecida. Destaca la sílaba tónica en las siguientes palabras. Acá tú debes desarrollar y marcar con un color distinto cuál es la sílaba tónica de las palabras que aparecen en este sector para desarrollar los siguientes ejercicios. Algunas palabras tienen una marca gráfica en la sílaba tónica. ¿Es lo mismo el acento y la tilde? No. Como se dijo en el punto anterior, el acento es un fenómeno auditivo y la tilde es un fenómeno gráfico, propio de la lengua escrita, cuya función es representar el acento en la escritura. Como por ejemplo, teléfono. Acá tenemos evidencia del tilde y acá en carpeta tenemos evidencia del acento. ¿Cómo saber cuándo una palabra debe llevar tilde? Solo debes aprender a utilizar los 3 tipos de reglas para el uso de tilde general, diacrítica y diarética. Acá aparecen las reglas generales para el uso de tilde. Según la sílaba tónica de cada palabra, aplicaremos reglas para saber cuándo se debe utilizar la tilde. Las palabras se van a clasificar en 4 tipos: en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son todas las palabras cuya última sílaba es tónica, como por ejemplo, se van a acentuar en la antepenúltima sílaba y por lo tanto, en la última sílaba, acá aparece destacado. Me parecía que había un error. En la última sílaba acá aparece destacado. ¿Cuándo llevan tilde? Llevan tilde solo cuando terminan en N, S o vocal. Recordemos que las vocales son A, E, I, O, U. Si la palabra termina en una de esas vocales, va a ser directamente una palabra aguda. Palabras graves. Son todas las palabras cuya penúltima sílaba es tónica, como por ejemplo, las que aparecen acá y se van a acentuar en la penúltima sílaba. ¿Cuándo llevan tilde? Llevan tilde cuando no terminan en N, S y vocal, a diferencia, ¿cierto?, de las palabras agudas. Esdrújulas. Son todas las palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima. Acá aparece el ejemplo de la antepenúltima y cuando llevan tilde, todas se tildan siempre. Sobreesdrújula son todas las palabras cuya sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima, como aparece acá. Y también, al igual que las esdrújulas, siempre se tildan. La posición que aparece acá, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, anterior a la antepenúltima sílaba, la sílaba de una palabra yo la voy a extraer clasificando la palabra desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, la palabra aguda yo la tengo que clasificar en A-U-das. Tiene 3 sílabas. Por lo tanto, última sílaba sería das, penúltima sílaba sería gu y antepenúltima sílaba sería a. De esa manera yo voy a clasificar cada una de las palabras de acuerdo a la regla general para el uso de tilde. ¿Te cuesta recordarlo? Lo que hicimos en el ejercicio anterior fue aplicar la regla Sega.
la cual se clasifica en anterior a la antepenúltima, como habíamos dicho, antepenúltima, penúltima y última. Es decir, la sílaba yo la clasifico desde la derecha hacia la izquierda en una palabra. Si yo voy a clasificar recordarlo, recordarlo, tiene 4 sílabas. La última sería lo, penúltima, dar, antepenúltima, cor y anterior a la antepenúltima, re. Es decir, desde la derecha hacia la izquierda de cada palabra. Acá aparecen ejercicios donde tienes que clasificar las palabras del cuadro según las reglas de acentuación. ¿Cómo las vas a clasificar? En agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Por ejemplo, órdenes. Órdenes tiene 4 sílabas. Órdenes. No, tiene 3 sílabas. 3 sílabas y termina en S. Por lo tanto, sería esdrújula. Si nosotros nos damos cuenta, lleva tilde en la O. Y recordemos que todas las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre van a llevar tilde. Entrégaselo. ¿Cuántas sílabas tiene? Entrégaselo. Tiene 5. Lo es la última. Se, la anterior a la última. Ga, anterior a la antepenúltima. Tre, anterior a la antepenúltima. Es decir, desde la derecha hacia la izquierda. Luego tenemos la tilde diacrítica, donde dice que por regla general los monosílabos no se tildan, pero existen algunos casos especiales que permiten distinguir palabras con idéntica forma, pero que dentro de la oración pueden tener distinto significado y distinta función gramatical. La tilde diacrítica se encuentra en los siguientes casos, como un monosílabo, como por ejemplo tú, él, mi, sí, de, se, más, te. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando pueden ser pronombres, cuando pueden ser verbos, cuando indican una cantidad, cuando es un sustantivo, cuando son pronombres en valor interrogativo o exclamativo. ¿Qué tienes que hacer hoy día? ¿Cómo puedo entender la siguiente pregunta? ¿Dónde está tu casa? Y tenemos cuando se utilizan a través de un adverbio de tiempo. Aún, todavía. ¿Sí? Acá aparecen los ejemplos de cada una de los usos de los tildes diacríticos. Y tenemos tilde diarética. Para entender bien el acento diarético tienes que recordar primeramente los conceptos de hiato y diptongo. Partamos por lo básico. Ambos sugieren un accidente gramatical que se produce cuando hay más de una vocal dentro de una misma sílaba en la palabra. Ahora bien, el hiato o el diptongo se producen dependiendo del tipo de combinación vocálica que se produzca. Por ejemplo, acá aparecen las vocales A, E, I, O, U. Vocales abiertas A, E, O. Vocales cerradas I, U. Abiertas se refiere a cómo yo tengo que abrir la boca para poder enunciarlas. A, E, O. Y cerradas tiene que ver con la forma en que yo cierro la boca para poder pronunciarlas. I, U. De aquí entonces surgen las siguientes combinaciones vocálicas en una misma sílaba. Abierta más cerrada, cerrada más abierta más abierta y cerrada más cerrada. Si te fijas, no todas las combinaciones vocálicas son iguales ni se separan igual dentro de la palabra, es decir, en las sílabas. De esta diferencia surge el diptongo y el hiato, insisto, contenidos que ustedes seguramente vieron cuando iban aproximadamente en quinto o sexto básico y que quizás en primero medio también retomaron en sus colegios. Esta diferencia surge porque mientras el diptongo es la unión de dos vocales pronunciadas en una misma sílaba de una palabra, y en cambio el hiato es la separación de dos vocales pronunciándolas en sílabas diferentes. Por ejemplo, combinaciones vocálicas que se producen diptongos, una abierta más una cerrada, paine. ¿Cómo yo clasifico las sílabas de la palabra paine?
paine, tiene 2 sílabas. Cerrada más abierta. Guaso. Combinación de esa palabra a través de 2 sílabas. Guaso. Cerrada más cerrada. Recordemos que cuando habla de esta clasificación, abierta más cerrada más abierta, cerrada más cerrada, se refiere a las vocales. Buitre. 2 sílabas. Cerrada más abierta, canción. Combinaciones vocálicas que producen hiatos. Abierta más abierta, leer. Abierta átona más cerrada tónica, reúno. Cerrada átona y abierta tónica, tío. Solamente aparece acá la clasificación de 2 sílabas, tío, reúno, tiene 3 sílabas y leer tiene 2. El tilde, si afecta a la vocal cerrada, entonces se rompe el diptongo y se produce inmediatamente un hiato. En caso de encontrar palabras con H intermedia, como por ejemplo almohada, esta no se considera para poder separar las sílabas. Recordemos que la H viene siendo una combinación muda, de manera que no es considerada para poder separar las sílabas. Búho también tiene la misma clasificación. Te preguntarás en qué se relaciona el acento diarético con todo esto. Aquí está la respuesta. El acento diarético es aquel que constituye aquellas palabras con hiato del tipo vocal abierta más cerrada, con tilde. Río, búho, librería, María, afonía, baúl. Acá aparecen ejercicios de producción que tú debes realizar, donde debes clasificar cuál es la palabra adecuada de acuerdo al contexto en el que se va a utilizar. Además, aparece que en el recuadro vas a encontrar un grupo de palabras que contienen una secuencia vocálica, es decir, 2 vocales juntas. Clasifícalas en aquellas que deben llevar tilde y las que no. Para ello debes seguir los siguientes pasos que aparecen acá. Buscar la secuencia vocálica, preguntarte si la secuencia vocálica está formada por una vocal abierta y una vocal cerrada. La vocal cerrada es tónica o no, es decir, si se pronuncia o no con mayor intensidad. Más ejercicios de producción, donde debes clasificar las palabras que tienen tilde y las que no. Acá tenemos la completación de casilleros en blanco con 3 palabras que tengan tilde diarética. Luego tenemos, para saber más, el uso de tilde en palabras compuestas y palabras terminadas en mente, como por ejemplo en las palabras compuestas por yuxtaposición. Son aquellas formadas por 2 palabras que poseen significados propios que funcionan de manera autónoma, es decir, por sí mismos, pero que se reúnen para dar un significado en común. ¿Cómo se tildan? Conservan el tilde de la segunda palabra si ésta la posee por regla. Por ejemplo, mediodía. Día tiene tilde diarético. Por ejemplo, portalámparas. Lámparas es una palabra esdrújula. De esa manera, mediodía, portalámparas son 2 palabras compuestas. Medio, que significa en medio de, y día alude a un sustantivo. Portalámparas alude a un verbo y a un sustantivo. Las 2 unidas van a conformar una palabra compuesta. Acá aparece otro ejercicio donde dice sigue las reglas de acentuación y anota en el cuadro en blanco la sílaba que debe llevar tilde o acento en las palabras compuestas que correspondan. Palabras compuestas por sufijo mente. En este caso son aquellas en las que se incorpora la terminación mente a un adjetivo convirtiéndolo en adverbio. Llevará tilde solo cuando el adjetivo que lo forma le corresponda por regla general o especial. En otro tipo de palabra, la secuencia mente no altera para nada la acentuación de la palabra original. Es necesario saber que el sufijo es el que va después de la palabra central o del centro de la palabra madre, pacífica, mente sería el sufijo. El que va adelante de la palabra madre sería un prefijo, como por ejemplo vicepresidente. Ex pololo, ¿sí? Es un prefijo.
Acá tenemos solamente con el uso de los sufijos. Pacíficamente, la unión de ambas me va a dar el concepto de la palabra pacíficamente. Acá debes marcar con una X en el cuadrado junto a las palabras compuestas o terminadas en mente que deben llevar tilde. Acá aparece otro ejercicio donde debes identificar, de acuerdo al uso del contexto de toda esta información, de todo este texto expositivo, cuál es la palabra más adecuada de acuerdo a la clasificación. Acá aparecen más ejercicios. Anota debajo de cada frase las palabras que deben llevar tilde. Martín, déjame que te cuente lo que pasó anoche. ¿Qué sucedió? Estábamos tranquilamente con María cuando llegaron 2 policías a pedirnos los documentos. ¿Por qué? ¿No deberían llegar y hacer eso de la nada? Es algo invasivo. ¿Estaban en el automóvil? No, en la calle. Lo hicieron porque, según ellos, era un control de rutina. Acá tenemos ejercicios de selección única para que tú puedas ejercitar el contenido y del cual haremos la retroalimentación final. Es necesario que para poder desarrollar estos ejercicios y en sí este taller de escritura, tú puedas contestar las preguntas en un Word dentro de tu computador y vayas clasificándolo de acuerdo a cada ítem. O de lo contrario, si tú cuentas con los recursos, como por ejemplo de una impresora, puedes imprimir todo este taller de comunicación escrita y puedes ir desarrollándolo de manera que cuando te toque hacer la retroalimentación de toda esta información lo tengas completo y puedas, por ejemplo, adjuntar una fotografía del trabajo desarrollado para poder enviarlo. Espero que esta clase haya sido de tu agrado, que hayas aprendido elementos, vamos a subir, elementos de la acentuación y cualquier duda o consulta, sabes que te puedes comunicar a mi correo electrónico. Lo que vimos hoy día entonces fue qué es el acento, vimos las reglas generales del uso de tilde, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Aplicamos la regla cega. Vimos el tilde diacrítico. Vimos el tilde diérético. Producción de ejercicios. Además, vimos el uso de tilde en palabras compuestas y palabras terminadas en mentes. Vimos palabras compuestas por yuxtaposición, es decir, que se conforman de 2 palabras de significados independientes. Y vimos las palabras compuestas por el uso de sufijo y de la palabra mente. De esa manera acabamos de finalizar con la clase de retroalimentación del día de hoy. Que estés bien.